A esta hora estás escuchando Reflexiones para Cristianos y Católicos, Bogotá Online. Hola mi gente, hoy es domingo 25 de septiembre. Hoy vamos a hablar acerca de las maravillas y los milagros de Dios. Sin duda alguna, Jesús, al igual que nosotros, es hijo de un Dios maravilloso, un Dios lleno de amor y de poder. La Biblia en repetidas ocasiones nos relata cómo Jesús realiza una cantidad de cosas prodigiosas y milagros que le devolvieron la esperanza a más de una persona. Después de todo, para el que cree, la vida en sí misma es un milagro. En repetidas ocasiones Dios nos dice que Él todo lo puede. En Jeremías capítulo 32, verso 37, la Escritura nos dice lo siguiente: Yo soy el Dios de la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Y sin duda alguna, si Él tiene el poder de crear vida de la nada, no hay imposible para Él. Esto lo afirma el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 37, en donde está escrito: Porque para Dios no hay nada imposible. De ahí que Jesús tuviera la capacidad de hacer todas las maravillas que hacía. Lo anterior se evidencia en la historia de la hija de Jairo. Está en el pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos del 21 al 43. En este se relata cómo Jesús cruza el Jordán y es recibido por una gran multitud. Y el principal de la sinagoga, llamado Jairo, se presenta ante Jesús. En el versículo 23 de la Escritura se dice: y le imploró mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Jairo clama a Jesús por un milagro para salvar a su hija. Pero ese no fue el único milagro de Jesús. La historia y el Evangelio también nos relatan que había una mujer que sufría de hemorragias y flujo de sangre desde hacía 12 años y que había ido a muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado. Más bien iba de mal en peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto, porque ella pensaba para sí: si solo toco su manto, seré sanada. Y dice la Escritura que dicha mujer tocó el manto y fue sanada por su fe. Sin duda, Jesús fue quien hizo ese milagro de sanidad. Más tarde Jesús, ese mismo día, llega a la casa del principal de la sinagoga, y estas fueron sus palabras al entrar en casa de Jairo. En Juan 5:39, la Escritura dice: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. Dice la Escritura que la reacción de los familiares de Jairo fue la de inmediatamente burlarse de Jesús, ¿sí? Ahora, cuando Jesús ve esto, Jesús ordena que todos salgan de la habitación y pide que solo se queden con él quienes estaban con él, la madre y el padre de la niña. Él entró donde estaba la niña, le tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues apenas tenía 12 años, y quedaron asombrados. Como vemos en las Escrituras, Jesús tiene mucho poder para hacer milagros que uno no espera y que uno no tiene dimensión de ellos. El poder de los milagros de Jesús está más allá de la comprensión del ser humano, ¿sí? Sus maravillas son de proporciones incalculables. La clave para todo lo anterior, como dice en el Evangelio, es tener fe en su poder, ¿sí? Miren lo que dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23, donde Jesús nos dice a nosotros: ¿cómo que si puede? Jesús nos cuestiona primero acerca del poder de Dios y después nos dice: para el que cree,
todo es posible. Jesús nos enseña que todo es posible después de que tengamos fe. Porque como lo dice también en el Evangelio de Mateo, capítulo 29, versículo 26, para los hombres es imposible, dijo Jesús, mirándolo fijamente. Mas para Dios todo es posible, incluso lo más descabellado, incluso lo que no nos esperamos. El poder de Jesús es de proporciones ilimitadas y exageradas. No exageradas, sino impresionantes. Así que creamos en Él y pidamos con fe por nuestras necesidades. Dios es fiel, es un Padre bueno y es más que suficiente para nosotros. Ese es el mensaje de hoy, muchachos. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días con otra prédica.